un mundo que es muy complejo y que está muy desconectado, generar conexiones, por pequeñas que sean, transformantes. A mí me gustaría más la historia de las comunidades resilientes que se la están jugando toda por la construcción de paz. O sea, el país urbano en realidad es muy joven. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Desarrollo con Propósito, una iniciativa que sale de la academia hacia las comunidades. Hoy estamos muy felices, comenzamos nuestro segundo episodio de Colombia Rural. Hoy nos acompaña el profesor Felipe Roa, quien estudió pregrado en ecología, es ecólogo, hizo un máster en administración pública y es PhD en desarrollo internacional enfocado en comida y agricultura. Felipe, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y contarnos un poco de lo que está pasando en los territorios de Colombia. Gracias por la invitación. Gracias, Felipe. Nos acompaña nuevamente como host Juanma e Iván, quienes estaremos compartiendo una conversación acerca de Colombia desde lo cotidiano, desde lo esencial y también desde los territorios y los campesinos y lo que necesitamos en temas de agricultura de cara hacia el futuro. Gracias por la invitación. Gracias también, Felipe, por el espacio, por brindarnos tu conocimiento, tu larga trayectoria, que creo que esto va a ser pues muy importante para nutrir realmente el conocimiento sobre lo que es el tema del desarrollo. Felipe, primero muchas gracias por darnos este espacio y a mis compañeros también. Yo quisiera empezar con una primera pregunta que tiene que ver con, desde el conocimiento del desarrollo territorial y de los procesos rurales en Colombia, ¿cómo describiría la ruralidad actual y qué oportunidades y desigualdades se presentan como eh, más acentuadas en los territorios de acuerdo a lo que tú has podido experimentar y trabajar y estudiar? Bueno, pues yo diría que ¿qué caracteriza a la ruralidad hoy en Colombia? Principalmente los contrastes marcados y atravesados tal vez por la desigualdad, ¿no? En la ruralidad está muy queda en muchos indicadores socioeconómicos en relación a las zonas urbanas. Nosotros podemos ver indicadores de pobreza multidimensional, de pobreza monetaria, de educación o de salud, y las zonas rurales generalmente están 3 veces peor que las zonas urbanas. Pero esa no es la historia, no es la única historia de las zonas rurales del país. Las zonas rurales también tienen mucha innovación, tienen mucho desarrollo y mucha gente pujante que de verdad está transformando las zonas rurales del país. Entonces creo que para arrancar diría eso: muchos contrastes, mucha desigualdad, pero también mucha innovación y ganas de transformación. No, y como complemento, ¿qué factores estructurales históricos crees tú que siguen manteniendo a las zonas rurales de Colombia mucho más atrás que lo urbano? A ver, históricamente hemos sido un país más rural que urbano, ¿cierto? Desde la independencia y todos los años que vinieron después, Colombia fue en su historia un país mucho más rural que urbano. O sea, nosotros nos volvimos país siendo rurales. Y la ruralidad es algo, pues también es una construcción social, y muy ligada a las actividades de la agricultura, de la cultura, de las artesanías, bueno, de muchas actividades económicas que marcaron el rumbo del país en, pues en todo su periodo mucho más histórico, ¿no? El ejemplo clave de esto es el café como principal motor de la economía, que,
transformó el país, ¿no? Lideró el crecimiento, apalancó la economía, apalancó el desarrollo de muchas regiones del país. Entonces, en toda esa historia, pues el país ha sido mucho más rural que urbano y tal vez desde mediados de la década del 60, pues el país empieza a convertirse mucho más urbano que rural, con todo el paradigma de lo que implicó la urbanización como el horizonte a tener, como el lugar a llegar, como el paradigma del desarrollo. Y pues de ahí en adelante, más o menos entre la mediados del 60, pues Colombia se convirtió en un país mucho más urbano, su población al menos, y ese mismo paradigma hizo que se nos olvidara un poquito qué es la ruralidad y por qué es importante y cuáles son esas grandes transformaciones que ha tenido el país. O sea, el país urbano en realidad es muy joven. Y creo que todavía se está entendiendo bien a sí mismo, no solamente hacia adentro, hacia las ciudades, sino también en cómo las ciudades se conectan mucho más con el campo. Cuenta esto, Felipe, nosotros hemos visto que hay una desconexión entre la ciudad y el campo, ¿sí? Tanto en las personas que viven en la ciudad como que ven el campo como algo lejano y tal vez las personas del campo, sin modo de generalizar, uno podría llegar a pensar que quieren desplazarse a la ciudad. Tú que has podido conocer varios territorios del país, ¿qué consideras tú que puede ayudar a romper la brecha entre las personas de ciudad y las personas del campo? Mm, para que haya más unión y también menos desigualdad Ujú. y tal vez no ver tanto como lo hemos hablado en diferentes espacios de burbujas y desconocimiento de nuestro país. Gracias por la pregunta, Carlos. Sí, pues yo que, o sea, ha habido sin duda un fenómeno muy importante de migración del campo a la ciudad. Una de esas razones ha sido principalmente pues, por la violencia. En el país tenemos, según las cifras de la unidad de víctimas, son más de 7 millones de personas que han tenido que desplazarse forzosamente en el país. Es un montón de gente. Pues una cifra muy parecida a lo que fue hace unos años toda la ciudad de Bogotá, ¿no? 7 millones. Es un montón de gente. Y todas esas personas se desplazaron principalmente de zonas rurales. En la lucha entre diferentes actores armados, en la lucha por el territorio o por la dominación de algunos territorios, pues muchas personas tuvieron que desplazarse. Eso pues como uno de los motores de migración del campo a la ciudad, pero también lo que dije anteriormente sobre el paradigma de la urbanización, ¿cierto? Entonces, claro, como en las ciudades se comenzó a generar más empleo, más ingresos, más oportunidades, pues muchas personas se desplazaron también del campo a la ciudad en busca de una mejor vida y y mejores oportunidades. Y eso de alguna manera lo vemos hoy reflejado en los indicadores, ¿no? Entonces hoy agua potable casi en todas las ciudades grandes tenemos más del 90% de cobertura, lo mismo con alcantarillado, lo mismo con educación, lo mismo con salud. Entonces las ciudades sí cumplieron de alguna manera la promesa de ese paradigma del desarrollo, aunque se quedan cortas pues en muchas otras dimensiones. Lo que sí es cierto es que se generó esta desconexión que tú mencionas, Carlos, alrededor bueno, entonces crecieron las ciudades, hubo estas grandes migraciones de campo a la ciudad. Y como que se nos olvidó que había el campo, ¿no? Se nos olvidó de dónde venía la comida y de dónde sigue viniendo. Se nos olvidó quién la produce, se nos olvidó un poco de dónde viene el agua. Y hoy pues ya tenemos muchas generaciones de pronto
algunos de nosotros tenemos todavía en nuestros antepasados cercanos personas que vivieron en el campo, que nos contaron que fue vivir en el campo, pero las nuevas generaciones que ya han nacido en dos o en tres generaciones en la ciudad, no se conectan suficiente con de dónde viene el agua para las ciudades, como de dónde se produce el oxígeno. Entonces ahí es donde se genera como este muro o esta desconexión que es tan significativa. Y yo creo que una forma muy importante de conectarnos es ver de dónde viene lo que llega a la ciudad. Un ejemplo es saber de dónde viene el agua. Yo voy frecuentemente con mis estudiantes a Chingaza para que conozcan que el agua que llega a Bogotá es gracias a que existe un parque nacional natural que protege un páramo muy importante y que ese páramo abastece agua para más de 11 millones de personas. Creo que el tratar de entender de dónde viene lo que llega a la ciudad es una forma muy importante de conectarse. Muchas gracias, Felipe. Uniendo esto, para quienes nos escuchan y dicen hoy, yo es que de verdad nunca me he interesado por el temas del campo, la agricultura, la ganadería, y desde tu experiencia de compartir con estudiantes, de también, digamos, salir de Colombia y conocer nuevas culturas, algo que les podamos compartir a quienes nos escuchan, como tal vez una tarea o actividad, desde dónde podría yo empezar a buscar o tener una conexión más grande con el campo, porque están, digamos, las centrales de abastos, pero normalmente no vamos a hacer mercado ahí. Pero ¿cómo hacemos que la gente sienta esa unión más por el campo? Y lo vimos en un momento en temas de la pandemia, cuando nos dimos cuenta que hubo un desabastecimiento de alimentos cuando cierran todo, y eso de alguna manera nos hace unir y darle la importancia al campo. Pero cuando volvemos a la normalidad, de pronto pues nos olvidamos de que hay un territorio, unas familias que siembran, cosechan y hacen que los alimentos lleguen a nuestro hogar. Pero de pronto tú desde todo este aprendizaje que has tenido, como algo de que alguien escuche y diga, mañana podría, no sé, ir a hacer una caminata o empezar a fluir en esa conexión. Sí, claro, Carlos. Yo creo que la comida es un punto, es como el canal, ¿cierto? La comida es el canal de conexión o desconexión. Y tú bien lo dices, ¿no? Vamos al supermercado, a veces vamos a la plaza, pero no tenemos ni idea quién produjo los alimentos, de dónde vinieron, cómo se produjeron, si benefició a alguna familia y de qué forma. Entonces, los alimentos son al mismo tiempo esa desconexión, pero yo creo que la curiosidad es bien importante, ¿no? El preguntarse como consumidores de dónde vienen esos alimentos nos ayudan a conectarnos más. Y hay algunos, ¿cómo se llaman esos? Tal vez llamémoslos intermediarios, no intermediarios de productos, sino personas que nos ayudan a conectarnos. Entonces, por ejemplo, uno va a los restaurantes y hoy en día pues es mucho más fácil, por ejemplo, en lugares como Selva Nevada, entonces ya puedes consumir productos que son amazónicos, que saben que los están sembrando comunidades que viven en la Amazonía de Colombia, o en crepes, que es la experiencia que estuvimos explorando este semestre en el curso de desarrollo territorial, y allí sabes que detrás de las arracachas hay una familia y un grupo de familias que está produciendo. Entonces yo creo que la forma como de superar esas barreras es a través de de la curiosidad de dónde vienen los alimentos. Creo que allí hay claves y hay que seguir como esas pistas que nos dan los alimentos para conectarse mejor. Fe, creo que hilando un poco todo lo que vienes diciendo y las preguntas también de Carlos y de Iván, hay varias palabras que para mí generan impacto. Una es el olvido, y creo que es una palabra que nos identifica a los colombianos porque olvidamos todo lo que hemos vivido históricamente,
desde la violencia, desde apartar a la ruralidad. Como bien nos expresaste al inicio del semestre, hace muy poco inclusive lo llamamos ruralidad dentro de los informes del gobierno, es decir, si como Estado no nos olvidamos de la ruralidad y de todo el país, pues realmente creo que estamos por un mal camino. Eh, y ese desconocimiento de lo rural, pues finalmente nos lleva a no preguntarnos de dónde viene el agua, de dónde vienen los alimentos que son supremamente importantes para nosotros. Y también pues lo conecto un poco con lo que dijiste al inicio del boom del café como un puente para aumentar la economía, digamos el bienestar en el país, que el país sea competitivo a través del café, porque realmente, y ya lo vimos en Cajamarca, como dices, con la racacha, pero porque realmente nos quedamos en solo un producto eh, y no vemos como esa gama de productos que tenemos. Mirábamos en nuestro anterior podcast, Nariño pues es supremamente agrícola, tiene más de 90 productos, pero uno lo conoce por la papa. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Tú cómo lo ves y cómo lo podemos asociar un poquito hacia ese tema tan importante que tú nos has mencionado en clase y que vienes mencionando en tu vida profesional, que es pues la alimentación y cómo asegurar la alimentación en el país? Gracias, Juan Manuel. Yo pienso que el país está como en un proceso de redescubrir, ¿no? Como que se quedó dormido muchos años y se le pasaron muchas cosas y está en un proceso como, no sé, de volver a despertarse o tal vez de redescubrirse, ¿no? De pronto el término redescubrirse en el sentido en que, oiga, es que nos estamos redescubriendo como país rural y eso es bien importante. Y de la mano con redescubrir el país rural es, oiga, es que también no solamente somos un país rural, sino que también vivimos en el segundo país más biodiverso del mundo. O fuimos el país más, con más diversidad de aves, con más diversidad de orquídeas, de mariposas. Como que nos estuviéramos despertando a eso que siempre ha estado ahí al lado, que abres la puerta y ahí está la orquídea, ahí está el pájaro, pero no, pero como que se nos había olvidado eso. Todo el proceso, yo le echo un poco la culpa al proceso de urbanización y de los paradigmas que se sembraron en ese momento. Entonces yo creo que este redescubrimiento es muy importante y muy significativo también para reconocer la gran biodiversidad que tenemos, ¿no? Entonces, Nariño tiene gran diversidad de productos y solo lo conocemos a veces de pronto por la papa, ¿cierto? Y algunos de pronto lo conocen por el café. Pero no hablamos de muchos otros productos. Ahí el mercado ha tenido mucho que ver en el sentido en que nos ha simplificado toda esa biodiversidad para decir, listo, en el Caribe, entonces el Caribe es plátano, el Quindío es café, el altiplano cundiboyacense es papa, ¿cierto? Entonces, creo que el ejercicio que tenemos que hacer como país es también redescubrir cuáles son los productos de la biodiversidad y tratar de generar una nueva identidad del país alrededor de la variedad de alimentos que existen. Ahora pues es más fácil conseguir. Hace unos años era impensable, no sé, que a una tienda uno le vendieran azaí, ¿no? Entonces que uno pudiera comerse un bowl de azaí, impensable. Siempre lo hemos tenido en el patio pues de la Casa Colombia en la Amazonía, en el Pacífico, pero eso era impensable. Un, los otros productos amazónicos que nos escapan en este momento, ¿cuáles son? El mismo ñame también, que no lo conocíamos mucho, muy importante para las comunidades del Caribe en Colombia y no lo conocíamos. Entonces creo que estamos en ese proceso, ¿cierto? Y como les decía, hay unos medios que son personas, que son organizaciones, que son restaurantes, que nos están ayudando a esa reconexión y ahí hay claves que yo considero que son bien importantes. Y
Profe, y bueno, una pregunta más, interconectando un poquito estos temas. Eh, ¿Tú cómo ves el tema de la violencia frente a cómo ha sido el desarrollo en nuestro país? Obviamente Colombia es un país lamentablemente que ha estado inmerso en la violencia, creo que toda su historia, de diversas formas, y creo que eso ha sido una de las causas más grandes para, digamos, seguir en el subdesarrollo. De hecho, a veces aquí entre nosotros hacemos el chiste de que no estamos en gerencia del desarrollo, sino en gerencia del subdesarrollo. Y creo que verdaderamente pues, la violencia ha sido uno de esos factores claves. Y uniéndolo a eso también un poco el tema de la infraestructura, o sea, digamos en tema vial, que es nuestro punto focal en nuestro trabajo de curso, es muy pobre realmente y no estamos conectados. Eso posiblemente puede ser un factor por el que realmente tampoco tengamos esa conexión entre las diversas culturas que hay en Colombia, entre las diversas regiones y que precisamente a veces solo se catalogue cierta región, inclusive como lo mencionabas con un producto, es decir, Boyacá también es solo papa y solamente lo conocemos por eso y no creo que solamente sea ese el único producto que se pueda sembrar allá. Entonces, eh, ¿nos podrías contar un poquito de esos dos temas o cómo los ves tú? Sí, Juan Manuel, pues mira, el tema sí, de la violencia completamente transversal a la ruralidad en el país. De hecho, de las raíces del conflicto también surgen en el campo, principalmente alrededor de la tenencia de la tierra y luego del olvido y marginalización del campo. Pero esa pues no debe ser la historia que nos define. Fíjate que a su vez estamos cumpliendo en este mes 9 años de haber firmado el acuerdo de paz, y tenemos que valorar el enorme esfuerzo que está haciendo el país y que están haciendo las comunidades, principalmente las comunidades rurales, por la construcción de paz en este país. Eso es algo que no podemos ignorar y que no podemos que no podemos subvalorar. Yo creo que la historia, ahora sí, hay que reconocerlo, históricamente violencia en todas partes, conflicto de guerrillas, conflicto de paramilitares, conflicto con agentes del Estado, desplazamientos, sí, pero esa no debe ser la historia que defina ni al país ni a las zonas rurales. A mí me gustaría más la historia de las comunidades resilientes que se la están jugando toda por la construcción de paz día a día, ¿no? O como dicen incluso algunos campesinos, construyendo la paz en el surco. Ahí donde se está sembrando, ahí se construye paz. Y nosotros pues vimos el gran ejemplo de Cajamarca en este semestre con la producción de arracacha, la consolidación de condiciones económicas, ecológicas, sociales para una comunidad, ¿no? Yo lo he visto también en mi investigación en Montes de María con las mujeres que fueron desplazadas y volvieron y siembran ñame y comercializan ñame y ahora son lideresas. Entonces creo que esas historias son las que deberían en realidad estar narrando la transformación o la transición entre lo que fue un periodo violento y lo que puede ser la construcción de paz. Eso sin dejar por fuera el resurgimiento de la violencia que estamos viendo de manera muy triste pues, en estos últimos años, el incremento de bandas criminales, de bandas narcotraficantes, que pues están perturbando todos estos esfuerzos de construcción de paz. Entonces, este estudio de la ruralidad en Colombia pues tiene que reconocer todas estas complejidades. Y por otra parte, pues con lo que mencionaba sobre infraestructura, pues ahí es donde recaen muchas de las claves de que el campo se siga quedando atrás en muchos niveles, ¿no? Entonces, en vías terciarias sigue estando muy atrás, en conectividad a Internet. Entonces, cuando llegó la pandemia, pues en las zonas urbanas fue muy fácil decir, ah, listo, entonces clases virtuales. Y pues muy fácilmente se pudieron conectar, había
más o menos buena señal de internet, más o menos buenos computadores, pero en la ruralidad ni computadores, ni suficientes computadores, ni conectividad de internet, y si nos vamos a casos más extremos, ni siquiera electricidad para tener a dónde conectar el router del internet. Entonces, pues esos son unos desafíos enormes y debería ser una de las prioridades para la transformación de la ruralidad del país. Demasiado potente todo lo que nos estás contando. Sabemos que hace poco hiciste tu última publicación de tu libro Política en el Plato y queríamos preguntarte, tú que tienes, digamos, como espacio de compartir desde el institucionalismo en la toma de decisiones que se dan en el país o conoces cómo se están tomando las decisiones. Queríamos preguntarte, para no entrar en generalidades, ¿cuáles son las medidas que se están tomando para fortalecer la agricultura en Colombia de cara a ver esto como un tema de desarrollo para nuestro país? Pues hay un tema clave en el contexto del acuerdo de paz y es la reforma rural integral, es el primer punto del acuerdo y ese primer punto del acuerdo para mí marca la hoja de ruta y de alguna manera no le estamos poniendo suficiente atención, ¿cierto? Porque la reforma rural integral es, sí, hay un tema de tierras, entonces necesitamos acceso y necesitamos formalizar muy importante, pero además propone los programas de desarrollo con enfoque territorial, que es, oiga, el país tiene 170 municipios que históricamente han estado en la mala en términos de conflicto, de violencia y de desigualdad y de condiciones socioeconómicas. Entonces pongamos la atención a 170 municipios de manera integral. Y además tiene la reforma rural integral 16 planes integrales para la reforma rural integral. Dentro de esos planes hay un plan, por ejemplo, de infraestructura, que es lo que ustedes están trabajando, hay un plan de salud rural, un plan de educación rural, un plan de asistencia técnica, de generación de ingresos, de protección social. Y esos planes hoy están como guardados por ahí en un cajón, desfinanciados y totalmente ignorados. Entonces, ese debería ser como el gran eje de transformación em, de el país. Y entre tanto, pues lo que está pasando más específicamente es que pues en las condiciones del mercado es lo que está dictaminando dónde está el boom y cómo el país se puede subir a esos booms, ¿no? Entonces, pues el café, allá que ya se volvió una permanente, el producto número uno del país, pero entonces vemos otros que son muy recientes como el aguacate. Entonces, pues ahora Colombia se volvió de la noche a la mañana exportador de aguacate cuando no lo era y en 2021 nos convertimos en el exportador número uno de aguacate a la Unión Europea, incluso por encima de México. Entonces, pues ahí vamos con estas dimensiones del mercado, ¿no? Y dentro de eso también está, por ejemplo, la palma de aceite que pues también ocupa un renglón muy importante. Entonces, de manera específica, creo que las condiciones de mercado y de oferta-demanda es lo que está marcando la agenda del desarrollo en los territorios rurales, mucho más que una agenda de desarrollo humano y desarrollo social. Felipe, muchas gracias. Por último, yo también comparto la visión tuya sobre algo más positivo acerca de que hoy estamos mucho mejor. Yo creo que sí, yo creo que Colombia, la ruralidad y la violencia de alguna manera, pues sí, ya no es la misma de antes. Y no somos tampoco, o sea, sí, digamos que tenemos muchos retos, pero también ver, por ejemplo, ahorita estábamos trabajando un tema con Haití y realmente lo que es un país colapsado, lo que es un país con enormes problemas de inseguridad alimentaria y demás. Entonces creo que no somos el mejor, pero sí creo que los retos de nosotros son un poco diferentes en ese sentido. Y hablando del tema de cambio climático, que es un tema que de pronto a veces en Colombia no se aborda con la suficiente, pues me parece que hay premura en el tema.
eso sí me parece que sería en mi concepto un tema central y que yo quisiera que tú nos dieras o que por lo menos nos comentaras acerca de cuáles serían los pasos que Colombia debería emprender ya para empezar a trabajar en agricultura resiliente, para empezar a conocer en qué estado está, porque digamos que no tener alimentos sí nos puede llegar en cierto punto a generar un problema de seguridad alimentaria y un problema de seguridad nacional. Entonces, yo quisiera que de pronto tú nos comentaras algo sobre ese tema. Listo, entonces sobre cambio climático, pues es el gran reto de nuestro tiempo. Colombia produce solamente 0,4% del total de gases de efecto invernadero a nivel global, es decir, no somos grandes contribuyentes de gases de efecto invernadero a la atmósfera, pero en cambio sí recibimos todos los impactos, ¿no? Y como nación biodiversa y en el trópico, pues el país es bastante vulnerable a los efectos del cambio climático. Creo que el país debería estarse enfocando en una estrategia muy estructurada y muy decidida sobre adaptación al cambio climático, ¿no? Teniendo en cuenta que en los próximos 50, 80 años la temperatura en algunas regiones del país puede eh, subir entre 3 y 5 grados, y eso va a tener implicaciones muy profundas para la productividad agrícola, para las personas y para la disponibilidad de agua. Entonces, una de las prioridades que yo considero se deberían estar implementando es, listo, ¿qué vamos a hacer alrededor del agua? ¿No? Vamos a, listo, a hacer potencia agroexportadora, pero ¿de dónde va a salir el agua y cómo vamos a garantizar que el agua siga estando? ¿Cómo vamos a garantizar la salud y el bienestar de los productores rurales en un contexto de extremos climáticos? ¿Y cómo vamos a garantizar productividad? Entonces creo que esos son, creo, algunos temas clave que el país no debería ignorar alrededor de cambio climático y que también me parece que hay que agilizar en la agenda. Muchas gracias, Felipe, por tu tiempo, por, digamos, mostrarnos un poco la ruta de esta Colombia rural para quienes están trabajando en temas de desarrollo, temas de campo, jóvenes que están interesados también en sembrar nuevas cosas en Colombia. ¿Cuál sería ese mensaje para ellos de dejar un mejor país, un nuevo, sí, digamos, romper paradigmas y digamos como de todo lo que tú nos has hablado de ver una Colombia distinta? ¿Qué mensaje podríamos dejarles para no ver y seguir en narrativas que nos suman para construir una Colombia mejor? Creo que el mensaje es conectarnos, ¿no? Buscar la forma de hacer esas conexiones, de conectar lo urbano con lo rural, de conectarnos las personas que vivimos en la ciudad con las personas que vivimos en el campo, de saber de dónde vienen los alimentos, en la medida de las posibilidades de comprarle directo a los productores y si no de exigir, por ejemplo, la trazabilidad de los alimentos que es tan importante. La medida en que generemos un mundo que es muy complejo y que está muy desconectado, generar conexiones, por pequeñas que sean, transforman. Entonces creo que mi mensaje es buscar cuáles son esas conexiones y realizarlas. Pues muchas gracias, Felipe, por tu generosidad, por tus palabras. Gracias, Iván y Juanma, por un capítulo más de Desarrollo con Propósito, segundo capítulo de Colombia Rural. Muchas gracias por escucharnos y estaremos dándoles más historias que transformen a Colombia.